Vamos en 3, 2... Para los muchos o pocos televidentes que puedan estar en este momento en vivo y en directo, estamos hoy desde la Universidad del Valle, reprogramamos Caminando y Pedaleando por iniciativa de este servidor, porque William Ospina iba a dar una conferencia aquí, finalmente William no llegó, pero aquí estamos saliendo en vivo y en directo y también grabando para posteriores emisiones, Caminando y Pedaleando, hoy con una excelente noticia que quisiera yo compartir con todos los televidentes. José María Borrero, como representante de una serie de vecinos del Mameyal, del Zoológico de Cali, obtuvo un éxito jurídico importantísimo, que es echar para atrás una cosa bien loca que se había autorizado por parte de la alcaldía Apolinar Salcedo, una escombrera prácticamente en pleno oeste de la ciudad, rodeado de viviendas por todos los lados, en una zona que había sido una explotación de piedras hace muchos años. José María, de verdad, aquí este programa no es para estimularnos el ego, de verdad, reconocimientos, felicitaciones como colega, como amigo, como abogado, como ciudadano, como caleño, por este verdadero triunfo que rectifica una medida, considero yo, absolutamente arbitraria, antiecológica, anticívica, del señor Salcedo, exalcalde de Cali. ¿Cómo fue? Si nos puede hacer un breve relato y de verdad compartir que a veces y muchas veces la justicia funciona, porque también hay que darle un reconocimiento a los magistrados, ¿no?, del Tribunal Contencioso. Sí, yo comienzo por hacerles un reconocimiento. La verdad es que en las oportunidades que he tenido actuaciones en las instancias de lo que se llama lo contencioso, lo administrativo, he tenido respuestas siempre con base en la ley, la interpretación adecuada de la ley y con base en criterios de justicia. Entonces, en este caso sí, el Tribunal Contencioso Administrativo falló no solamente en derecho, sino lo que podríamos llamar en justicia, porque aquí se trataba de un proyecto a todas luces completamente inadecuado. Es un despropósito de la administración de Apolinar Salcedo tratar de establecer una escombrera en un predio de una antigua cantera que ya estaba en todo un proceso de revegetalización y que además, de acuerdo con las normas del POD, ese es un relicto de bosque seco tropical en donde solo se admiten actividades de revegetalización, de reforestación. Además, ese es un relicto de un sistema de bosque que es, en este momento, tenemos muy pocos parches muy reducidos de ese sistema de vida, de esa zona de vida que es el bosque seco tropical. Entonces, esto fue importante, han sido 4 años de continua actividad jurídica. Habíamos obtenido inicialmente una suspensión temporal del proyecto por un juzgado 16 administrativo y ahora obtenemos del tribunal esta orden de suspensión definitiva de este proyecto, de manera que los habitantes del oeste ya pueden estar tranquilos porque hemos obtenido una decisión judicial que protege y garantiza nuestros derechos al ambiente sano, al equilibrio ecológico y a la conservación de los recursos de la fauna y la flora. Ese espacio, Mario, yo te digo, tú que lo conociste, que lo viste, ese es un espacio que, si bien fue una intervención de una antigua cantera, en la época en que se podían hacer esas explotaciones prácticamente en las goteras de la ciudad, porque hoy ya no se puede hacer eso ni se debe, ya estaba en un proceso de recuperación. Allí hay una hay fuentes de agua, nacimientos de agua, por supuesto, y especies nativas de pájaros. Eso allí hay una quebrada, que es una quebrada San Cristóbal o San Antonio, que además es una fuente de agua para mucha gente de la ciudad, casi 40.000 personas se surten de agua directa o indirectamente de esa quebrada, de manera que eso es ya para nosotros muy satisfactorio, y para los ciudadanos y para la comunidad saber que realmente tenemos en nuestra Constitución y en nuestras leyes instrumentos para defender nuestros derechos, que a veces el proceso es largo, que a veces es tortuoso, que a veces encontramos obstáculos, pero siempre la afirmación y el ejercicio de un derecho es no solamente
cuando se encuentra consignado en la norma, en la ley, sino que siempre es el ejercicio permanente, es una conquista. Entonces, siempre el derecho se afirma en estas conquistas, en estas refriegas. Sí, sí, así es, judiciales. Quienes litigamos sabemos esa sensación a veces de fatiga, de cansancio, una mezcla de impotencia cuando las cosas no salen, cuando salen y se demoran a veces eternidades, pero finalmente estos fallos lo reivindican a uno, le restauran la fe en la administración de justicia, y para mí de verdad es satisfactorio compartir cámara, pantalla, como se diga, en estos viernes de 5 a 6, que hoy hemos tenido los inconvenientes que ya compartimos, pero con José María, de verdad que mis sinceras congratulaciones. Era muy loco ese proyecto porque físicamente no tenían cómo entrar las volquetas a entregar los escombros. Volquetas con 2, 3 toneladas, pero eso había una tarifa ahí para que el municipio iba a reconocer una plata por tonelada. Terrible. Tipo... Además es un despropósito, es decir, y esto sí toca ya el aspecto propiamente ambiental. Es un despropósito pensar que en las ciudades que están creciendo tanto, en donde se están haciendo todos los días nuevas obras, en donde se hacen remodelaciones, que los escombros, o sea, los residuos de viejas construcciones o de nuevas construcciones, tengan que tener como destino cementerios ambientales. Porque una escombrera no es otra cosa que un cementerio ambiental. Y los cementerios ambientales lo único que hacen es incrementar los pasivos ambientales de una ciudad. Hoy la política en materia de escombros es el reciclaje de ellos. En Bogotá ya la norma impone que haya un reciclaje del 10% de los escombros y va para el 20, para el 30, para el 40, para el 50. Es decir, los escombros, que son residuos de construcción, pueden reciclarse y utilizarse para muchas otras actividades. En Cali además hay un experto, uno de los expertos, de los mayores expertos del reconocimiento nacional e internacional, que es Alejandro Salazar, y él ha demostrado que los escombros se pueden reciclar y reutilizar de una manera sana, sin generar estos pasivos ambientales, sin auspiciar estos cementerios ambientales. De manera que eso era un proyecto para hacer un cementerio ambiental, en donde por el contrario, si eso se revegetaliza y si eso se utiliza para un parque en la ciudad de Cali, un parque porque Cali es una ciudad huérfana de zonas verdes. Déficit grandísimo. El déficit es inmenso, no sé si alcanzamos siquiera a los 3 metros cuadrados por habitante, cuando la norma y el estándar internacional es mínimo de 15 metros. ¿Por qué otras ciudades lo pueden? ¿Por qué en otros municipios, en otras latitudes del mundo se puede hacer eso y nosotros no podemos? ¿Por qué tenemos que condenar al habitante de la ciudad al cemento, a no tener espacios verdes? Entonces, esta es una ciudad que está necesariamente implicada en un proceso de reconversión, Mario, reconversión ecológica, y la reconversión ecológica comienza por el establecimiento de más zonas verdes, de mayores corredores ecológicos. Es que una ciudad no puede interrumpir las vías, digámoslo, de la naturaleza, las vías ecológicas. En la ciudad tienen que haber corredores ecológicos, y nada mejor que las zonas verdes. Eso allá, ese sitio puede ser un maravilloso parque. Cuando esta iniciativa se le comentó al anterior alcalde, el anterior alcalde dijo que él no le iba a hacer parques a los del estrato 6. Con esos criterios completamente discriminatorios no podemos seguir funcionando. Un parque allá es como el parque del zoológico, es como el jardín botánico. Es para todos los caleños. Para todos los caleños, sí, para que todos los caleños podamos disfrutar de nuevo esos espacios. Pero déjeme, yo engarzo esa reflexión del pensamiento público equivocado con el tema que le habíamos anunciado a los televidentes hoy, porque de pronto podemos tener algunos muchachos ciclistas de San Antonio sobre el tema de la movilidad en bicicleta en la ciudad, sobre la importancia de ese tema. Usted nos contaba ese día, yo lo recuerdo muy bien, una anécdota de que alguna vez en una reunión en el municipio donde usted por algunas de esas cuestiones del destino estaba, se habló de que había una falla estructural en el diseño del mío, al no tener paralelos ciclovías, y que cuando usted intervino en ese
y dijo, manifestó eso. El mío debía haber tenido ciclovías alrededor, dijeron, pero eso atentaría contra la rentabilidad del propio mío, o sea, contra la rentabilidad de la empresa privada que explota los buses articulados los buses del mío. Hablemos de eso, la movilidad. ¿Qué está pasando en el sector público? Que lo que se está pensando siempre es en criterios de rentabilidad y no de salud pública, no de bienestar público, para que por lo menos en unos 10, 15 minutos más que vamos a hacer de programa hoy, superados los inconvenientes técnicos, nos quede para profundizar más el próximo viernes el tema de la movilidad, que fue el que estuvimos anunciando en el blog en los 2 días anteriores, José María. Gracias, Mario, primero por el reconocimiento, porque no te lo había dado del triunfo jurídico, y gracias también por traer a colación esta anécdota, porque esta anécdota revela un ejercicio de la barbarie, legitimado a través de las oficinas públicas. Efectivamente, voy a hacer una especie de reedición de la anécdota. Efectivamente, Alejandro de Lima, cuando le aceptó por unos meses a Jorge Iván Ospina ser director del DACMA, me llamó porque estaba en discusión el plan de movilidad sostenible. ¿Qué es el plan de movilidad sostenible? Mediante una ley 1082 del 2006 se le ordena a todos los municipios en donde se elaboran, que están de acuerdo con la ley 388 del 97, obligados a tener un plan de ordenamiento territorial, que tienen que tener, a partir del año 98, tienen que tener un plan de movilidad sostenible. Entonces nos encontramos en el debate, Armando Palau creo que demandó al alcalde en ese sentido, el abogado y colega y amigo. Por supuesto, sí. Nosotros yo hice primero una solicitud, esto fue en el 2006, yo le hice una solicitud al señor alcalde Ospina. El señor alcalde Ospina no la cumplió, finalmente a fuerza de presiones judiciales presentó una especie de caricatura de plan de movilidad sostenible. Cali no tiene un plan de movilidad sostenible. Entonces llegábamos ese día a la discusión sobre la presencia de la bicicleta y especialmente de la infraestructura vial para los ciclistas en el trazado del mío. Entonces estábamos en las oficinas de planeación municipal y hicimos la pregunta. Alejandro de Lima hizo la pregunta: ¿por qué el mío, especialmente en la calle Quinta, no tiene ciclorruta? Entonces el señor que representaba al mío en esa oportunidad respondió que era que la bicicleta le representaba una competencia al mío, y que esa competencia para el mío iba a reducir sus posibilidades de rentabilidad y de sostenibilidad económica. Mayor despropósito no puede uno realmente registrarlo en la historia de esta ciudad. Sí. Esta es una ciudad que está hecha por la naturaleza o por la divina providencia para caminarse y para movilizarse en bicicleta, porque sus condiciones topográficas, sus condiciones climáticas, y es un exabrupto de todas las administraciones pasadas que aquí no se haya construido ni se han generado las condiciones para la movilidad a pie y en bicicleta. Es decir, no se trata de hacer fundamentalismo, se trata de decir que hoy la movilidad en las ciudades tiene que ser racional, ecológica, sostenible, y que para haya racionalidad ecológica, sostenibilidad económica y ambiental, social en el transporte, en la movilidad, tú tienes que hacer transporte intermodal. Intermodal significa que tú te desplazas a pie, te desplazas en la bicicleta, coges el transporte público, y si tienes transporte privado, utilizas el transporte privado. Pero la mentalidad, que es una mentalidad jerárquica de todos quienes han venido administrando la ciudad de Cali, es una mentalidad jerárquica, es una mentalidad discriminatoria, es una mentalidad de exclusión, están lejos de tener una mentalidad democrática, ha sido de privilegiar el carro privado, porque el carro privado
es no solamente un medio de transporte, sino que es un símbolo de estatus, un símbolo de poder económico, de poder social. Entonces, el carro por naturaleza excluye. Y la ciudad se ha venido diseñando como una caricatura de cualquier ciudad norteamericana para... Una mala caricatura. Sí, una mala caricatura de una ciudad norteamericana, pero no de ciudades como Nueva York, ni como Chicago, ni como Washington, ni como San Francisco, sino de esas ciudades que están perdidas en mitad, digámoslo, de las grandes llanuras de Arizona, por allá, en donde no se ve un peatón porque los peatones no existen, y en donde el transporte público es bastante deficiente. Entonces, aquí la ciudad se ha construido, el sistema vial se ha construido para que se movilice el carro privado. Entonces se ha privilegiado el carro privado versus los sistemas de transporte público. Entonces esto ha generado exclusión de los otros actores que llamamos subalternos del tráfico, porque en el tráfico hay una serie de actores. Entonces son los actores de los vehículos motorizados, están los actores que llamamos subalternos, que son de los no motorizados, que son de la bicicleta, y están quienes andan a pie y utilizan el servicio público, son distintos actores. Entonces, en una sociedad democrática tiene que haber justicia entre los distintos actores, y a los distintos actores del tráfico se les tienen que dar las mismas oportunidades, se les tienen que dar las mismas garantías de acceso a la movilidad y las mismas garantías de acceso a la calidad de la movilidad. Y eso en Cali no ocurre ni ha ocurrido nunca. Y a pesar de los esfuerzos permanentes para sensibilizar a la ciudad y a sus dirigentes sobre todos los beneficios, no solo de la movilidad a pie en bicicleta, sino de la intermodalidad, estamos hablando de beneficios que no solamente se traducen en términos ambientales, sino de beneficios culturales. Salud, lo que veíamos el programa pasado, sedentarismo. De beneficios culturales, de beneficios sociales, Mario, por Dios. Es que estamos hablando de una sociedad más democrática, una sociedad más igualitaria, ¿no? Es una sociedad en donde, por supuesto, los indicadores de bienestar son mucho más altos, pero una sociedad en donde hay discriminación, en donde hay exclusión. Pero te planteo una reflexión. Escuchándote, uno dice, José María no estará planteando una utopía, una cosa muy lejana. Si el capitalismo tiene sus reglas, el mercado impone las reglas, hay que ver los concesionarios, los carros, los vehículos, el poder. ¿Hay algún ejemplo, digamos, en Latinoamérica, de una ciudad donde así decía un pueblo pequeño, mediano, haya logrado privilegiar este uso de la bicicleta y eso se haya reflejado realmente en bienestar? O usted de pronto compartiendo alguna duda, pero no habrá algo de como tan difícil en nuestra economía de mercado capitalista para estos sueños. ¿Conoce usted algún antecedente que lo anime a uno a decir, mire, allá lo lograron, o por lo menos lo están luchando por lograrlo? O sea, a ver, el criterio, en estos días escuchaba una declaraciones de un asesor del gobierno de Obama, un asesor ambiental del gobierno de Obama. Y este asesor decía que lo que en el pasado, cuando se hablaba del cambio climático, le voy a decir, en 1982 que se hablaba del cambio climático, el panel intergubernamental de científicos de las Naciones Unidas que hablaban de cambio climático decían que los señores estaban completamente locos. Hace 10 años inclusive, hablar de esos temas ambientales, siempre había resistencias, sigue habiendo resistencias. Hoy, inclusive, después de un informe que presentó el secretario de Hacienda de Gran Bretaña, que se conoce con el nombre del informe Stern, en donde él señala que los impactos económicos del cambio climático serán ilimitados, imprecedentes, que no vamos a tener cómo controlar esos impactos económicos. Hoy, cuando se le toca al bolsillo, al sector, digamos, lo que tú llamas del capitalismo, empiezan a repensar en sus modelos de producción.
Este asesor decía, es que ya la economía no puede basarse en el carbón, ni se puede basar en el petróleo. Yo me acuerdo de Frijol Capra, el físico vienés, el gran pensador ecológico, diciéndonos, es que hoy estamos en un momento de grandes transiciones, y una de las grandes transiciones es que vamos a pasar de la era de los combustibles fósiles a la era solar. Estamos haciendo el gran tránsito a formas de energía completamente distintas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Más trabajo vamos a tener en la actividad de esas fuentes renovables de energía. Todas las personas que hoy están aplicadas al petróleo, al carbón, a una industria automotriz todavía contaminante, si bien ha ido mejorando en sus controles, esa gente va a aplicarse al trabajo de las energías alternativas. Habrá mucho más trabajo. Entonces, en ese sentido, el trabajo que se puede generar en una ciudad por procesos de reconversión ecológica, es decir, vamos a tener trabajo para todo el mundo. Casi que podríamos hablar de una sociedad de pleno empleo. Lo que pasa es que una sociedad de pleno empleo, una ciudad de pleno empleo, implicada en un proceso de reconversión ecológica, debe necesariamente ser una sociedad más democrática. Ahí es el problema. El problema es la misma oposición, era la misma oposición que tenían Bush y Reagan para suscribir los compromisos frente al protocolo de Kioto, frente a la reducción de los gases de efecto invernadero, defendiendo los intereses del carbón, defendiendo los intereses del petróleo. Es decir, el planteamiento es que efectivamente, como alguna vez recientemente que veía en España, una civilización de los fenicios fue prácticamente derrotada, entró otra. Esta civilización está pasando, es decir, se está desmoronando y tiene que entrar una civilización a todas las ciudades del planeta, es decir, de mayor uso de la bicicleta, mayor espacio para los peatones y menos culto al carro individual privado. Yo creo que es que además no hay otra salida, amigos televidentes. O sea, la idea de que se afirma la individualidad en sociedades que están caracterizadas, no podemos pensar en que vamos a convertirnos en tarjetas postales del pasado. Decir que nos vamos a meter en la máquina del tiempo y vamos a dejar de ser lo que somos hoy sería una necedad. Somos lo que somos. Tenemos todos los resabios de una modernidad frustrada, además, porque lo más importante de la modernidad, de la revolución de la modernidad, que fue la revolución democrática, nosotros no lo hemos alcanzado. Es decir, nosotros no tenemos una sociedad democrática, nosotros tenemos una sociedad anclada en vicios premodernos, en privilegios, en jerarquías. Entonces, aún tenemos, digámoslo, todos esos resabios premodernos, no hemos alcanzado la modernidad, pero en algunas cosas diría que somos posmodernos, en el sentido, digámoslo, de que hoy no somos devotos de fe, ni de dogmas universales, ni de verdades universales. Entonces, en ese sentido, no podemos volvernos hacia el pasado y vamos a negar de la noche a la mañana nuestras individualidades, a dejar de ser lo que somos, digámoslo, completamente neonarcisistas, afirmándonos como individuos. Pero uno como peatón es un individuo, uno como ciclista es un individuo. Y sigue siendo un individuo inclusive montado en un transporte colectivo, sobre todo cuando el transporte colectivo es respetuoso de la dignidad de la persona humana. Entonces, de lo que se trata es de sistemas de transporte que respeten la dignidad de la persona humana y que no se conviertan en mecanismos de exclusión, de discriminación y de violencia. Muy bien. No sé si te parece, José María, no sé, que dejáramos planteado el tema para profundizar ya como en estrategias concretas de movilidad, que no solo que honren el título de este programa, Caminando y Pedaleando, sino también que permitan como hacer planteamientos concretos incluso de líneas de acción para llegar a esa sociedad, a esa ciudad mejor, con una movilidad más humana. Mira, esa ciudad tiene que ser una ciudad que haga primero un plan de movilidad sostenible, es decir, que haga un verdadero plan. Mientras no exista eso... Es decir, que haga un plan y que lo consulte con los ciudadanos
y que le responda a las necesidades de las gentes, de la gran mayoría de las gentes. No que haga un plan de movilidad pensando primero en los dueños de los automóviles privados y segundo pensando en los dueños o en los empresarios del transporte colectivo, porque yo sigo creyendo que el mejor modelo de transporte colectivo es el que pertenece a la comunidad, es el que es agenciado por la sociedad, si tú quieres, por el Estado. Por el Estado mismo. Las ciudades que yo he visto que tienen el mejor transporte colectivo en Europa, el sistema de transporte colectivo es manejado por la municipalidad, es propiedad del Estado, no es un negocio, es un servicio público. Cuando los servicios públicos se convierten en negocios, tenemos las tragedias, ¿no? Sí, sí. Intolerables, Sí, como sí. en el caso de la salud pública Sí. en este país. Sí. Entonces, no puede ser un negocio privado. Mi amigo Rafael Sierra, que en paz descanse, decía con relación a estos modelos nuestros de transporte colectivo, que es una forma de privatizar el espacio público para tener solamente ganancias y utilidades privadas. Y ahí es bueno que los televidentes hagan esta reflexión. Voy a hablar, digamos, por mí, nos han lavado el cerebro, en el sentido de que lo privatizado es lo único que funciona, que el sector público es ineficiente, que el sector público es corrupto, y ha habido todo un trabajo permanente, metódico, deliberado, de lavado de cerebro a las grandes masas de la población, incluidos los intelectuales. Yo me confieso partidario en el pasado de la privatización a ultranza, y con el paso del tiempo uno llega a la reflexión, a la consideración de que el Estado tiene que apropiarse de algunos servicios. Mi abuela usaba una expresión cuando había algún nieto o alguno de sus hijos estaba como muy desordenado, sueltos de madrina. Es decir, el espíritu de codicia del ser humano hay que reglamentarlo, hay que limitarlo. Es un tema que podemos profundizar en otro programa cuando hablemos del tema de la masa monetaria. Mientras no haya un límite a los ingresos que puede ganar alguien, que puede ser el que más gane de este pueblo, no puede ganar más de tantas veces del que menos gane. Si el salario mínimo es 1 millón, bueno, que el más llega a 40 millones, pero no, cuando no hay esos límites a la codicia, aparece el que logra suficiente fortuna para comprar el Consejo, la Asamblea, el Congreso, la política y dirigir las normas hacia su propio enriquecimiento, todo arropado en el beneficio común, mientras a la gente en los grandes canales de televisión la distraen con realities, la distraen con todo tipo de telenovelas, con todo tipo de basura, también con deportes, con olimpiadas, etcétera, sin que la gente se aterrice a los problemas críticos que tenemos, como hoy es el agua misma. No estamos en contra de las olimpiadas. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Hemos disfrutado muchísimo las olimpiadas. Ojalá todos los conflictos y todas las diferencias en el mundo se resolvieran a través de ejercicios lúdicos. Eso sería lo ideal. Quiero señalarte que además de la necesidad del plan de movilidad sostenible, tenemos en Cali desde el 2005, si mal no recuerdo, un plan maestro de ciclorrutas. Es un estudio completísimo que está durmiendo el sueño de los justos. ¿Quién lo gestionó? ¿Quién lo hizo? En los anaqueles de la administración municipal. Entonces, allí está el plan maestro de ciclorrutas. Entonces, ese es un plan maestro que no es sino hacerle los ajustes, pequeños ajustes. Usted se compromete el próximo viernes a darnos unas líneas generales de ese plan de ciclorrutas, cuáles son para que la gente se entere, para... Por supuesto, porque, por supuesto. Oiga, hoy no es el tiempo nos ha vencido, sino la luz nos va a... No, todavía. No, pero al técnico acá hay que nos quedan unos 5 minutos de luz. ¿Cuánto nos queda? 5 minutos de luz. 5 minutos es mucho tiempo. Adelante. 5 minutos. Mire, tenemos el plan maestro de ciclorrutas, primero. Segundo, pero más que el plan maestro de ciclorrutas, también tenemos que tener un plan maestro de andenes, de peatonalidad. Hay que sacar a todos los que están invadiendo los andenes. Entonces, pero le hablo de este plan maestro de ciclorrutas, y con plan y sin plan de ciclorrutas, porque hay que establecer la diferencia entre la ciclorruta y la ciclovía. Podemos hacer carriles bici sin invertir un peso o con inversiones mínimas. Esos mismos volardos que se están haciendo. En Bogotá los he visto en Buenos Aires, en Argentina. En Buenos Aires sí. Carriles bici. Carril bici, ¿cómo empezó? Usted no está hablando de una cosa. No, eso no vale nada. Y se hace un carril bici y se le impone al conductor la obligación de respetar al ciclista.
Pero es que sobre todo, lo más importante, además del plan de movilidad, además del plan maestro de poner en funcionar el plan maestro de ciclorrutas, además del plan para recuperar los andenes, lo más importante es no solamente la voluntad, porque aquí tenemos uno de nuestros amigos que nos dice que la voluntad del alcalde, más que la voluntad del alcalde, lo que hay que hacer es una revolución interior para que cada uno de nosotros se arranque del corazón el motor y se reconozca como peatón, como un animal bípedo, y que reconozca que su dignidad primera y última se encuentra en su condición bípeda, en su condición de peatón y, si se quiere, también de ciclista. Esa es la ese es el gran proyecto. ¿Cuándo se va a venir usted de su finca de Jamundí a Cali en bicicleta? ¿Lo ha hecho alguna vez o no? De mi finca, mi bicicleta hasta acá. A Cali. Uy, todavía lo estoy haciendo, todavía lo hago. ¿Usted tiene el motor fuera del corazón? Yo no. Absolutamente. A mí me fascina. Se lo tiene que arrancar, se lo tiene que arrancar. ¿Ah? Vea, ella también ya lo está haciendo. Es decir, ahora lo hago menos que porque hace años. Mauricio compró carro hace poco. Pero lo estoy haciendo. Juntó plata y compró carro. Lo que pasa es que, digámoslo, la economía y el orden de la ciudad obligan a la gente, es que para ganarme la vida, para poder andar rápido de un sitio a otro, tengo que tener el transporte motorizado. Ese es el transporte motorizado. Arrancarnos el motor del corazón. Tema del próximo viernes. ¿De dónde salió ese estudio? El próximo viernes me cuenta, porque no es que usted lo redactó ahí solo encerrado. No, ¿de dónde salió? ¿El plan maestro de ciclorrutas? Sí, ¿de dónde salió? El próximo viernes, porque ya estamos aquí, lo vamos a quedar aquí. Ver, lo hicieron ingenieros técnicos de esta misma maravillosa universidad. Ingenieros. Vamos a socializar un poquito eso, claro, por supuesto. si lo pueden bajar por internet, el documento. No creo, porque esto es un par de ladrillos, así no sé si esté disponible. Pero investíguelo esta semana y pero me comprometo a decirle al alcalde Guerrero que nos permita socializar ese plan maestro de ciclorrutas. Muy bien, gracias por haber estado ahí. Superamos las dificultades. William Ospina no llegó, parece que la puntualidad no es uno de sus valores. No, la William no. William no.